Hola familia Morada de Dios y gracias por sintonizarnos una vez más en esta noche. Hoy tenemos la bendición de continuar con el estudio del libro Las Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Y hoy estaremos cubriendo el capítulo número 6 que se titula La Evangelización. No olvides que puedes visitar nuestra página de internet moradadedios.org y encontrar los videos y los bosquejos de las clases pasadas. Tampoco no olviden a los que sufren a nuestro alrededor, en especial oren por María, oren por Luis y sus otros hermanos y oren por la familia de Kevin y Nicole. Hagamos oración para comenzar nuestro estudio. Señor, qué grande privilegio y gozo es poder hablar, es poder leer y es poder estudiar las maravillas y las verdades que encontramos en tu palabra. Señor, que tu palabra y las verdades que vamos a aprender en esta noche se queden grabadas en nuestros corazones y en nuestras mentes para que podamos responder a ellas y hacer tu voluntad. Que podamos ver estas disciplinas no como una carga, sino como un privilegio y una forma para crecer y madurar espiritualmente. No como forma de buscar tu favor, sino que practicamos las disciplinas porque tu amor es un regalo y tu favor se encuentra en la persona de Jesucristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y como hemos establecido en las primeras 5 clases, las disciplinas espirituales se pueden describir como aquellos comportamientos, aquellas cosas que hacemos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos permiten crecer hacia una madurez espiritual. Este proceso de crecimiento y desarrollo espiritual empieza a tener lugar en el momento en que una persona tiene un encuentro con Jesucristo y recibe la salvación. Comportamientos como el escuchar, leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios. Aplicar la palabra de Dios es una disciplina también. La disciplina de la oración. La última clase hablamos de la adoración. La adoración es importante también. Y como vamos a ver en la noche de hoy, nuestro crecimiento espiritual también requiere que nos disciplinemos en la práctica del evangelismo. El evangelismo debe ser un desbordamiento natural de la vida cristiana. Debe ser algo que sale de nosotros naturalmente. Pero también es una disciplina. Debe ser un comportamiento o una práctica intencional en todos los cristianos. Y esa es la idea principal que quiero comunicar en esta noche. Que nuestro crecimiento espiritual requiere que nos disciplinemos en la práctica del evangelismo. Y como vamos a ver más tarde, más adelante, la razón por la que muchos de nosotros no evangelizamos de una manera efectiva y sin temor es simplemente porque no nos disciplinamos para hacerlo. Comencemos con el punto número 1. Punto número 1, la evangelización es de esperarse. La evangelización es de esperarse. Aunque no se espera que todos los cristianos usen los mismos métodos de evangelismo, se espera que todos los cristianos evangelicen. Todos. Y antes de continuar, definamos lo que es evangelismo. ¿Qué es el evangelismo o la evangelización? Para definirlo a fondo, podríamos decir que la evangelización es presentarle a Jesucristo mediante el poder del Espíritu Santo a los pecadores para que ellos puedan confiar en Dios a través de Él, recibirlo como su Salvador y servirle como su Rey en la comunión de su iglesia. Un poco complicada, pero una definición más corta, la evangelización es comunicar el Evangelio. Comunicar el Evangelio, bien fácil. Y para evangelizar o comunicar el Evangelio debemos conocer lo que es el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio, nunca lo vamos a comunicar. ¿Qué es el Evangelio?
La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias. Entonces, el evangelismo es comunicar las buenas noticias de salvación. ¿Cuál es la buena noticia? El evangelio es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, de modo que ahora no hay condenación para los que creen en Él. Ese es el evangelio, ese es el mensaje que tú y yo debemos comunicar. Jesucristo, el Hijo de Dios, primero, murió por nuestros pecados. Segundo, resucitó al tercer día. Y tercero, ya no hay condenación para los que creen en Él. Cualquier persona que comunica este mensaje de salvación está evangelizando. El evangelismo ocurre cuando el evangelio es hablado o escrito y es transmitido a una persona o a una multitud. Entonces, ¿por qué se espera el evangelismo? ¿Por qué se espera el evangelismo? Porque el mismo Señor Jesucristo nos ha encargado a evangelizar. Y es porque es el método que Dios eligió para que las personas encontraran salvación. Vayamos a la palabra de Dios en Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice: vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Lucas 24:46 y 47 dicen: así está escrito, que el Cristo, el Mesías, padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Juan 20:21, pasa a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. La misma palabra de Dios nos manda a evangelizar y nos dice que la comunicación del evangelio es el método de Dios para salvación. Hay otra cosa que la palabra de Dios nos dice: que Dios llama a todos los creyentes a evangelizar. Todos. Este mandamiento no solo fue para los apóstoles o para los discípulos. Por ejemplo, quienes vivimos en los Estados Unidos, podemos decir que los discípulos jamás vinieron a los Estados Unidos. Para que el mandamiento de Jesús fuera cumplido y para que los ciudadanos de Estados Unidos oyeran acerca de Cristo, el evangelio tuvo que haber sido predicado por otros cristianos que cumplieron con el mandato de ir a todas las naciones. Los apóstoles nunca irán a tu hogar. Los apóstoles nunca irán a tu vecindario o al lugar de tu trabajo. Para que el evangelio sea predicado allí, para que otras personas conozcan de Cristo a nuestro alrededor, tú tienes que disciplinarte y evangelizar. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Tú tienes que comunicar el mensaje del evangelio. Todos tenemos que comunicar el mensaje del evangelio. Entonces, la evangelización es un mandato de Dios,
Es el método de Dios para salvación y es para todos los cristianos. Punto número 2. La evangelización tiene poder. Si es tan claro que todos debemos evangelizar, ¿cómo se explica que casi todos los cristianos parecen desobedecer el mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Y podemos decir que las excusas son muchas, ¿verdad que sí? Todos tenemos una. Muchas veces las personas piensan que necesitan un entrenamiento intenso para evangelizar efectivamente. O necesitan conocer más de la Biblia y tener la confianza de poder contestar cualquier pregunta que surja. O temen hacer el ridículo, que otras personas digan que están locos. Pero uno de los problemas más comunes por los cuales las personas no evangelizan es porque le temen al fracaso. El fracaso de compartir el evangelio, el mensaje de salvación y que las personas se nieguen a creer. Si ese es tu temor, es porque no entiendes cuál es el éxito de la evangelización. El problema es que siempre medimos el éxito de la evangelización únicamente por las conversiones. ¿Cuántas personas se convirtieron? Entonces, ¿cuál es el éxito en la evangelización? El éxito en la evangelización es compartir el evangelio. Eso es todo. El solo hecho de compartir el evangelio es una evangelización exitosa. Toda evangelización bíblica es una evangelización exitosa, no importando cuál sea el resultado. Debemos sentir amor y pasión por las almas perdidas. Debemos tener el deseo de que las personas respondan al evangelio. Y debemos pedirle a Dios que muchas más personas se conviertan a Jesucristo. Pero solo Dios puede producir una respuesta a nuestra evangelización. Nuestra responsabilidad y el deseo de Dios es que tú y yo comuniquemos el evangelio. Eso es todo. Dios se encarga del resto. ¿Cuál es el poder de la evangelización? El poder de la evangelización es el Espíritu Santo, Dios mismo. Primero, el Espíritu Santo es el que nos da el poder para dar testimonio y evangelizar. Miren lo que dice Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Eso quiere decir que Jesús espera que cada cristiano evangelice, porque el Espíritu le da poder a cada uno para hacerlo. El mismo poder del Espíritu Santo que cambió nuestras vidas para Cristo es el poder para dar testimonio de Cristo. Segundo, el Espíritu Santo no solo nos da el poder para compartir el evangelio, sino que el Espíritu Santo es el poder del evangelio. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo, Pablo escribiendo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. O sea que Dios es el que concede la fe junto con la proclamación del evangelio, dice el versículo 16. Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Es a través del evangelio que Dios otorga el poder para creer. Cuando usted comparte el evangelio, comparte el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Qué maravilloso, qué responsabilidad.
Es por eso que podemos estar confiados que algunas personas creerán si compartimos el Evangelio fielmente. Entonces, tenemos que creer que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y no nuestra propia elocuencia o persuasión. Por más elocuente que seamos, por más persuasivos que seamos predicando el Evangelio, siempre el resultado final es de Dios. Las personas se convierten por el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. Y si tú y yo compartimos el mensaje del Evangelio, podemos estar seguros de que algunos responderán. Y aunque es solo por el poder de Dios y a través de la predicación del Evangelio, hay un elemento de nuestra predicación que debemos considerar. Un elemento que Dios usa y nos ayuda a que nuestra predicación sea más efectiva. Ese elemento es nuestro testimonio público. Nuestra vida de cristiano pública. Iglesia, no hay evangelismo más efectivo que la predicación del Evangelio por una persona que vive el Evangelio. Yo estoy bien convencido de que la razón primordial por la cual no evangelizamos es porque nuestra vida no está a la par con el mensaje del Evangelio. Tenemos miedo a predicar el Evangelio cuando nuestras vidas no testifican del Evangelio. No evangelizamos porque nuestras vidas dicen lo contrario a nuestro mensaje. ¿Ese eres tú? ¿Ese eres tú en esta noche? En Mateo 5:16 encontramos: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Si no estás evangelizando porque tu luz no brilla delante de otras personas, yo te hago un llamado a que hagas un cambio hoy. Y no tienes excusa porque tú eres templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da el poder para vivir una vida que testifique que Dios vive en ti. Y claro que Dios puede usarnos aunque no vivamos a la par con el Evangelio. Pero eso no es excusa para vivir vidas que no testifiquen del Evangelio. Tú tienes el poder de ser luz delante de los hombres, delante de los pecadores que viven en tinieblas. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder para ser testigos. Es el Espíritu Santo quien nos da el poder para compartir el Evangelio. Y es el mismo Espíritu Santo el poder del Evangelio. Te pido que des un buen testimonio público, predica el Evangelio y confía en el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Punto número 3. La evangelización es una disciplina. Dijimos que la evangelización es un desbordamiento natural de la vida cristiana. O sea que debe ser algo que sale naturalmente de nosotros. Cada cristiano debería ser capaz de hablar de lo que el Señor ha hecho por él o ella y de lo que significa para él o ella. Pero la evangelización es también una disciplina en el hecho de que debemos disciplinarnos para buscar situaciones donde podamos evangelizar. Es decir, no podemos simplemente esperar que surjan las oportunidades para evangelizar. Claro que tenemos muchas oportunidades,
Muchas oportunidades que surgen, que no planificamos durante nuestro día para testificar y evangelizar. Pero tenemos que disciplinarnos en buscar momentos donde sí podamos evangelizar. Tenemos que ser intencionales en buscar esos momentos. Crear o planificar momentos con la intención de evangelizar. En Colosenses 4, versículos 5 y 6 dice: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Dos versículos que hablan claramente de la disciplina y la intención. Nuestra evangelización no solo debe ser espontánea, sino que debe ser una disciplina espiritual. Déjenme darles unos ejemplos. Debemos intencionalmente invitar a un familiar, a una amistad, al vecino o compañero de trabajo a posiblemente a tomarse un café, o invitarlo o invitarla a comer, siempre y cuando sea del mismo sexo. Se puede hacer lo mismo en parejas. Intencionalmente preguntarle a un familiar, a una amistad o al vecino cómo puedes orar por él o por ella. Intencionalmente buscar ayudar a un vecino o vecina que necesite ayuda o que esté en crisis. ¿Puedes seguir la línea de estos ejemplos? La idea es que nos disciplinemos a que intencionalmente busquemos o planifiquemos momentos para que otras personas puedan abrir sus mentes y sus corazones al Evangelio. Y las opciones son muchas. Tú puedes ser creativo. Sé creativo y sé intencional. Muchas de esas oportunidades no van a surgir si no las buscamos intencionalmente. Y estoy bien seguro que el mundo y nuestra carne y Satanás van a hacer todo lo posible para que esos momentos no ocurran espontáneamente. Sin embargo, respaldado por el poder invencible del Espíritu Santo, tú puedes asegurarte de que estos enemigos del Evangelio no ganen la batalla si te disciplinas en la evangelización. Iglesia, no importa lo tímido que seas, o si te sientes que no estás preparado para evangelizar, debes estar convencido que puedes compartir verbalmente el Evangelio. Recuerda que es un mandamiento de parte de Jesús. Es parte de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, y es para todos los cristianos. Y recuerda que el Espíritu Santo, quien vive en nosotros, quien nos da el poder para ser testigo, es el Espíritu Santo quien nos da el poder para compartir el Evangelio. Y es el mismo Espíritu Santo, el poder del Evangelio. Oremos. Señor, te doy gracias porque no nos dejaste solos y nos diste a tu Espíritu para que morara en nosotros. El Espíritu de verdad quien nos revela tu belleza, tu gloria, tu santidad y tu amor. Quien nos da el poder para ser testigos y el poder para compartir el Evangelio. Pon en nosotros el ser obedientes a tu mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero que comencemos con nuestros familiares, vecindarios y nuestro círculo de relaciones.
Pon en nosotros pasión por las almas que se pierden y el deseo de que otros respondan al Evangelio. Es tu Evangelio, es tu método, nuestra responsabilidad. Seguimos suplicando que pronto podamos estar todos juntos en familia, compartiendo, celebrando y disfrutando del maravilloso Evangelio que nos une. Cuida nuestra iglesia. Únenos más durante este tiempo difícil. Que con más pasión podamos seguir nuestra misión de ayudar a otras personas a conocer y seguir a Jesús. Padre, te pedimos por María, por Luis y aquellos que sufren la pérdida de un ser querido. Te pido que traigas consuelo, esperanza, fuerzas y nuevos ánimos para andar en tus caminos. Trae salud a los enfermos y cuida a los que disfrutan de buena salud. Protege a nuestros hijos que pronto regresan a las escuelas y a los que estudian desde sus hogares. Protege a los maestros y maestras y ayuda a los padres a enfrentarse a los retos de un nuevo semestre escolar. Padre, son tantas peticiones, pero las ponemos en tus manos y confiamos en tu soberanía, en tu sabiduría y gran poder. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Familia, este próximo domingo 9 de agosto estaremos reuniéndonos nuevamente en persona y en línea a las 4:30 p.m. Pero hasta que llegue ese día, seamos fieles comunicando el mensaje de salvación, comunicando el Evangelio. Dios los bendiga a todos y esperamos verlos el domingo. Amén.